Bien, Isaías 44:6. El tema de este mensaje se llama, hermanos, las dos cosas que Dios desconoce. Fíjese, las dos cosas que Dios desconoce. Bueno, conocemos que el Señor todo lo conoce. Amén. Conocemos que el Señor todo lo conoce. Pero hoy vamos a ver dos cosas que el Señor no conoce. Vamos a leer entonces Isaías 44:6. Dice de la manera siguiente: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ahora vamos a leer el verso número 8. La parte final del verso número 8 es la que me interesa, pero vamos a leer todo el verso. Dice: no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios, no hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces aquí tenemos la primera cosa que Dios no conoce, que es: Dios no conoce a otro mayor o por encima de Él. Entonces, Él es el supremo, Él es el más alto. Cuando en el hebreo esta palabra Dios, hermanos, utiliza la expresión Elohim. ¿Y qué significa Elohim en hebreo? Significa supremo. Supremo. El que excede en todo. Entonces, cuando usted oiga a veces en las iglesias o una alabanza la palabra Elohim, están hablando en el hebreo, que significa el supremo, el que excede en todo. Y aquí está diciendo: no hay otro Elohim. No conozco a otro Elohim que me exceda o que sea superior a mí. Yo soy el máximo, el último. Por eso es que en el verso 6 decíamos que Él es el primero y el postrero. Apocalipsis dice el primero y el último. Y además Apocalipsis menciona las letras del alfabeto griego, que la primera letra es el alfa y la última letra es el omega. ¿Se acuerdan que una vez yo les puse todas las letras, por si alguien quería hablar en griego, se las puse ahí en el proyector, y ahí estaba la primera? Entonces el Señor dice: yo soy el primero y el último, no hay otro más, no hay otro más. Entonces, ahí tenemos la primera cosa que el Señor no conoce, otro mayor o por encima de Él. Entonces, ¿qué pauta nos da, hermano? Que no hay otro mayor. El Señor, hermano, es el último, es el que excede, el supremo. Él es el Dios todopoderoso. Amén. Ahora, vamos a ver ahora la segunda cosa que Dios no conoce. Y aquí va a haber, hermanos, un poquito de exhortación. Amén. Qué triste es amén, hermanos. Amén, ¿verdad? Bien, vamos a leer Mateo capítulo 7, verso 21. Mateo 7, capítulo 7, verso 21, 22 y 23. Mateo 7, 21. Amén. Dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Vamos a hacer una pausa. Aquí, hermanos, comienza lo bueno. El Señor en este párrafo está hablando, y posiblemente usted tenga en su Biblia esa frase que dice: nunca o no os conozco o nunca os conocí. Bien, cuando el Señor ocupa esta palabra, voluntad, dice, ¿quién es el que va a entrar al reino de los cielos? Bueno, fíjese que hay
muchas cosas interesantes, porque por ejemplo en la parábola de los talentos, la parábola de los dracmas, hermano, de la moneda aquella, es interesante que eso, ¿verdad?, representa los dones o los talentos o algo que el Señor le ha regalado a uno para que uno lo utilice a beneficio del reino de los cielos. Entonces, cuando uno no lo utiliza, el Señor, ¿qué es lo que hace? Lo manda simplemente, lo voy a resumir en pocas palabras, al lago de fuego y azufre. Simplemente por no utilizar lo que el Señor le entregó para que lo usara a beneficio del reino de los cielos. Fíjese, esa es una. Otra, hay muchas. Otra es, por ejemplo, de la fe. Acuérdese que usted puede decir que tiene fe, lo está expresando con sus labios, pero si usted no lo demuestra con hechos, ¿se acuerda de aquella pregunta que dice la Biblia? ¿Le servirá la fe solamente para ser salvo? ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. Y si usted dice que cree en el Señor y no lo demuestra con los hechos, eso no le va a servir de nada. Usted tiene que demostrarlo con los hechos. Ahora, y aquí estamos viendo otro caso similar. Dice, no solamente el que me dice, Señor, Señor, entrará en los cielos, sino aquel que hace la voluntad. Y esa palabra voluntad, si usted la quiere subrayar, le va a caer muy bien. Esa palabra voluntad en el griego es la palabra telema. Telema, T-H-E-L-E-M-A, telema en griego. Esa palabra voluntad es en griego telema. T-H-E-L-E-M-A, telema. Esa es la palabra en griego para la palabra voluntad. Entonces, esa palabra voluntad en griego significa telema. Y esa palabra telema significa, hermanos, propósito. Esa palabra significa propósito. Entonces, ¿qué hemos aprendido nosotros de los propósitos? Hemos aprendido que en cada temporada hay un propósito de Dios para nosotros. Hermano, ¿de dónde sacó eso? ¿Se acuerda que allá en Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo tiene su momento? Y eso significa que cada periodo, cada momento, o cada temporada, o cada estación que nosotros vivimos, hay un propósito de Dios para esa temporada. Ahora bien, es muy importante que uno conozca su propósito en su temporada. Es bien importante que usted conozca su temporada para conocer su propósito. Fíjese bien, hermanos, es bien importante que usted conozca su temporada. Le voy a hacer una pregunta, no me la conteste. Hermanos, ¿qué temporada usted está viviendo? Le voy a poner un ejemplo. Un niño de 2 años no puede vivir una temporada como que si tuviera 22 años. No puede. Él no puede tener un carro, él no puede conducir, él no puede hablar, él no puede comer ciertos alimentos. Es imposible. Él está en una temporada para un niño de 2 años y por lo tanto tiene que vivir la vida de 2 años. Muchas veces nosotros, hermanos, nos sentimos incómodos, y eso es natural, nos sentimos incómodos de la temporada que estamos viviendo. Desearíamos vivir otra temporada diferente. Ahora, por la temporada que estamos viviendo, hermanos, tiene el tiempo que pasar. Tenemos que vivir esa temporada.
Y por lo tanto, hermanos, hay un propósito para esa temporada. Nosotros, hermanos, como iglesia, en este momento estamos viviendo una temporada y hay un propósito para esta temporada. Ahora, si no conocemos, hermanos, esta temporada, posiblemente nosotros vamos a estar en nuestros pensamientos reclamando la temporada que pasó. Eso se acabó. Y el propósito de la temporada pasada se terminó. Eso ya no se aplica para esta temporada. Cuando nosotros salgamos de esta temporada y entremos a otra nueva, no podemos en aquella temporada estar reclamando o queriendo vivir de los recuerdos de esta temporada. Es imposible. Hermanos, toda temporada es diferente una de la otra. Y en cada temporada hay un propósito de Dios diferente. Ahora, aquí hay un detalle muy importante. Cuando nosotros no conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida, es porque no conocemos el propósito de Dios en nosotros para esa temporada que la estamos desconociendo. Entonces el Señor está diciendo, ¿quieres entrar al reino de los cielos? Tienes que conocer la voluntad de Dios para tu vida. Tienes que conocer los propósitos que Dios está poniendo en diferentes periodos de tu vida. Entonces, aquí el Señor está diciendo, el que hace la voluntad, es decir, el que conoce el propósito que tiene en su temporada, ese está haciendo la voluntad de Dios. Ahora, yo conozco mi temporada. Conozco el propósito de Dios en esta temporada. Al final, ¿qué concluyo? ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Otro que no conoce mi propósito y no conoce, hermanos, mi temporada, va a querer criticarme. No me importa, no me interesa. Yo estoy viviendo mi temporada que el Señor me puso, estoy viviendo, por lo tanto, los propósitos que Dios tiene conmigo en esta temporada y estoy en la voluntad de Él. No estoy en rebeldía, estoy en la voluntad, porque, hermano, lo opuesto a estar en la voluntad de Él es la rebeldía. Y ya vimos, hermano, por ahí, ¿verdad?, que cuando hay rebeldía, hermano, esa rebeldía está en el corazón. Y cuando está esa rebeldía en el corazón, hermano, es porque ha crecido, ¿qué cosa? Una raíz de amargura. Y ya ese mensaje ya lo vimos. Entonces, hermano, aquí la palabra, ¿verdad?, propósito, hermanos, es la palabra que se ocupa para voluntad. La voluntad, sigo leyendo, de mi Padre, dice que está en los cielos, verso 21, dice, además, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces, dice ahí, les declararé. Hagamos una pausa ahí. Aquí viene, hermano, un poquito más fuerte. Vamos de lo más liviano a lo más fuerte. Aquí, hermanos, la gente le está reclamando al Señor. Bueno, Señor, pero ¿por qué nos excluyes de entrar al reino de los cielos cuando nosotros, en tu nombre, mire lo que le dice, echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros y profetizamos? Ahora, hermano, si usted ve a una persona que profetiza, que echa fuera demonios y que hace milagros, ¿qué usted dice de esa persona? No, pero si usted ve esas tres manifestaciones, ¿qué es lo que usted dice de esa persona? Está llena de Dios, tiene el don de Dios, que Dios lo está usando. Ahora, ¿es cierto eso, sí o no? ¿Qué parte de la Escritura usted tiene para
para ampararse, que eso es bíblico. No, esa no. ¿Dónde qué? No. ¿Una cita? Por lo menos recítemela. ¿Mm? ¿Qué cita usted tiene para amparar que una persona que expulsa demonios está llena de Dios? Usemos esa expresión, ¿verdad? Está llena de Dios. O sea, para amparar que esa persona está llena de Dios. ¿Qué cita nosotros podemos mencionar? Yo no tengo la cita, pero sí cuando Sí. los jóvenes salieron a querer expulsar los demonios como lo hacía Pablo. Sí, hay otra cita arriba de esa, que es como una ley y la puso el Señor. Cuando Dios los mandó a que fueran a predicar y que no llevaran nada. Hay otra cita arriba más. Los que no ayunaron. El Señor les dijo que Hay otra cita más, arriba. ese tipo de demonios salían nada más con ayuno. Hay otra cita arriba. Hay otra cita arriba, que es como una ley y la puso el Señor. Hay otra cita más arriba. Ahora, fíjese, vamos a entrar posiblemente en un conflicto teológico, pero el Señor no se contradice en su palabra. Ya vamos a hablar de eso. Yo también he leído en la Biblia, tampoco no son las citas, pero donde dice que el amor es más que... No, hay otra. No, hay otra. Hay otra. Yo sé que ustedes están agarrando y sí, pero hay otra arriba que el Señor la puso como una ley y eso no se puede quebrantar. El Señor dijo estas palabras. A él lo acusaban, fíjese, a ver, aquí se van a acordar, a él lo acusaron de que echaba a los demonios por el poder del príncipe Belcebú. Ya, ahí está la pista. Un demonio no puede contradecir a otros demonios. Sí, ¿verdad? Ahí va, démosle forma. El Señor dijo estas palabras. Es imposible, dijo, que el reino de Satanás esté dividido. El reino de Dios no está dividido. O sea, un ángel de Dios peleando con otro ángel de Dios. Eso solo se mira en la iglesia. Un hermano peleando con otro hermano. Un pastor con otro pastor. Un ministro con otro ministro, ¿verdad? Un diácono con la diaconisa. Pero en los cielos no se da eso. Ahora, y curiosamente en el reino de las tinieblas, en el reino de Satanás, no se da tampoco. El Señor lo dijo. No hay un demonio peleando con otro demonio. Salite que yo soy más fuerte y yo quiero estar en ese cuerpo. No existe, dijo el Señor. Eso no se da. Eso se une. Ellos son unidos, ¿verdad? No son como la iglesia. La iglesia, ¿verdad? Entre más se desune, ¿verdad? Todos dicen que son escogidos por Dios. Ahora, en el reino de las tinieblas se unen. En el reino de Dios se unen, ¿verdad? Los ángeles se unen para formar guerras y pelear contra las tinieblas. Hermano, entonces el Señor dijo, si yo, ¿verdad? Por el poder de Belcebú expulso demonios, eso no tiene lógica. Eso no tiene lógica, ¿va? En ustedes, dijo el Señor, sí hay lógica, pero en lo espiritual, entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz, no existe esa lógica. Es diferente la ley. Entonces, yo no puedo expulsar, si soy Belcebú, no puedo expulsar a otro demonio. No tiene sentido. Si el demonio salió, y si ese era un demonio, entonces es porque yo estoy del lado de la luz, no del lado de las tinieblas. Ahí está el versículo que acaba de decir el hermano Johnny, donde aquel hombre que quería sacar... Exacto, sí. Sí. Porque puede ser igual que él. Bien aplicado, ¿verdad? No dejé que él terminara de hablar, ¿verdad? Pero usted lo dijo y es cierto, ¿verdad? ¿Por qué no salió? Porque el demonio le dijo, ¿verdad? A Pablo que está en la luz lo conozco, pero ustedes que son del lado de nosotros, ¿verdad? ¿Con qué cara bien? Y se lanzaron y los atacaron.
¿verdad? Muy bien dicho y aplicado. Ahora, fíjese bien. Entonces, el Señor Jesús dijo, si yo estoy expulsando demonios es porque entonces el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Verdad? Ahora, fíjese bien. Aquí el Señor está diciendo que hay gente que está expulsando demonios. Entonces, le vuelvo a preguntar ahora. ¿Estas personas estaban llenas de Dios, sí o no? Pues si salían, sí. Si salían, sí. Ahora, si salían, si hacían milagros, ahí nosotros podemos, ¿verdad?, poner las cosas en la balanza. ¿Por qué razón? Porque el diablo hace milagros. Y también, ¿verdad?, el Señor hace milagros. Ahora, ¿qué más dice? ¿Profetizaban? Bueno, el diablo también profetiza. Y el Señor también profetiza. ¿Verdad? Ahí podemos ponerle una balanza. Pero en cuanto a la expulsión de demonios, ahí la cosa como que se define. Obviamente, si alguien está expulsando demonios es porque de verdad está lleno del Señor. Pero hay una diferencia aquí. Y no tiene nada que ver con la expulsión de demonios. No tiene nada que ver con los milagros. Y no tiene nada que ver con la profecía. Es con la voluntad del Señor. En otras palabras, es con conocer el propósito de Dios en su temporada. Eso es muy diferente. Yo puedo ser un pastor, puedo tener una licenciatura, puedo tener una mega iglesia, puedo orar y sanar a los enfermos, puedo hablar en lenguas, pero si yo no conozco el propósito de Dios para mi vida en mi temporada, todo eso que está a mi alrededor va a ser en vano. Entonces, muchas veces nosotros nos enfocamos en que si ya estoy operando lo sobrenatural en milagros y en sanidades y en expulsión de demonios, yo puedo confiar en lo que está operando el Espíritu Santo a través de mí y apartarme del propósito de Dios para mi vida. Es algo muy diferente. Nosotros pensamos, ay, como ya lancé la primera profecía en la iglesia, y ya a partir de aquí, ¿verdad?, yo tengo ganado el cielo. Está completamente equivocado. Está completamente equivocado. Ay, que ya me vinieron 3 personas con cáncer y a las 3 oré por él y las 3 se sanaron. Está completamente equivocado. Eso no es ninguna garantía de que usted tiene la entrada al reino de los cielos. Fíjese cómo lo sobrenatural, hermano, puede en alguna manera engañarnos a nosotros y mover nuestra confianza y ponerla en otra área donde el Señor no la quiere ver. Bien interesante. Cualquiera que me ve a mí y piensa que soy un pastor y que hay un grupo de hermanos, me puede decir, usted debería de estar ya haciendo y deshaciendo por allá. Y yo le digo, discúlpeme, pero es que yo conozco el propósito de Dios, porque Él tiene un propósito para mí, porque estoy viviendo en una temporada en esta hora. Usted está viviendo, hermano, una temporada de Dios en este momento. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene un propósito, hermanos, para usted en este momento. Posiblemente el Señor le quiere enseñar la prudencia y lo tiene así. Posiblemente el Señor, hermano, lo quiere preparar, hermano, en la palabra y posiblemente lo tiene así. El Señor, hermano, lo quiere preparar, hermano, para poder dirigir alguna obra y por eso el Señor lo tiene pasando por esa situación en este momento. Entonces la gente, hermano, no conoce los propósitos y las temporadas de los demás. Pregunto, ¿por qué se meten a criticar?
¿Usted qué sabe? Como decía mi papá, ¿verdad? Métase en su propia vida, conozca el propósito de Dios para su vida, conozca, hermano, la temporada que Dios tiene para su vida y concéntrese en eso y deje que el otro viva la otra temporada y viva el propósito de Dios para él. Y ahí está. Ahí está. Eso no tiene nada que ver con los milagros. No tiene nada que ver con las maravillas, no tiene nada que ver con los sueños que usted tiene, no tiene nada que ver con la voz audible, con las visiones que usted recibe, no tiene nada que ver. Hermano, si usted pasa aquí al frente y dice, hermano, yo tuve un sueño, yo tuve, hermano, una voz audible, yo tuve una visión, hermano, eso es para que usted se afirme más, no como dijo la hermana, para que se infle, que a usted es el preferido de Dios en la iglesia. ¿Quién dice eso? Hermano, eso no es correcto. Aquí, hermano, el Señor, fíjese, le está reclamando a las personas, ¿qué cosa? Le está reclamando, fíjese, de que estas personas no conocían el propósito en la temporada de ellos. ¿Se recuerdan, por ejemplo, hermano, de aquel ciego que el Señor, hermano, lo sanó, que era un muchacho, y que los religiosos lo criticaron y le dijeron, tu hijo nació ciego porque fue engendrado en pecado, porque estaba apartado, porque es un inmundo, porque Dios no lo quiere, hermanos. Y los padres no pudieron responder por el hijo mayor que era ciego. Y cuando le preguntaron al Señor, ¿qué fue lo que él dijo? Este nació ciego. ¿Por qué? Porque había un propósito de Dios en la vida de él. Nació ciego para que llegara un momento como este, donde estuviéramos enfrente de todos ustedes y vieran que Dios tenía el poder de restaurarle la visión a esa edad enfrente de sus propios ojos. Ese era el propósito. Por esa razón, ese hombre había nacido ciego. Y había crecido ciego porque iba a haber un momento donde iba a tener un encuentro con el Señor e iba a servir de testimonio para todos los demás. Él, hermanos, Dios le entregó el propósito para la temporada, hermano, para el periodo de ese hombre ciego. Así es con nosotros. Hay, hermano, periodos que nosotros estamos pasando. ¿Qué periodos pueden ser esos? Bueno, Eclesiastés dice, hay tiempos o periodos donde se llora, hay tiempos donde se ríe, hay tiempos donde se come, hay tiempos donde se aguanta hambre, hay tiempos donde hay en abundancia, hay tiempos donde estamos cortos, hay tiempos donde estamos sanos, hay tiempos donde estamos enfermos, hay tiempos donde estamos en paz, hay tiempos donde estamos intranquilos, hay tiempos diferentes tiempos en la vida. Hay tiempos donde estamos en compañía, hay tiempos donde estamos solos. Hay tiempos, hermano, donde tenemos fuerzas, hay tiempos donde no tenemos fuerzas. Hay tiempos, hermano, donde tenemos amigos, hay tiempos donde tenemos enemigos. Hermano, hay diferentes tiempos y en cada tiempo hay un propósito. En otras palabras, hay un momento donde Dios te quiere enseñar y te quiere moldear en esa área. ¿Usted está enfermo? Bueno, Dios quiere moldearlo para que aprenda sobre la sanidad. Para los que estamos dentro del propósito de Dios, ese verso en castellano menciona la palabra propósito. Para los que estamos en el propósito del Señor, todas las cosas nos sirven de beneficio. De beneficio. De beneficio. ¿Por qué? Porque hay un propósito de Dios en esa temporada. Entonces, hermano, Dios, ¿verdad? Aquí le está diciendo, tienes que conocer tu propósito. Tienes que conocer el propósito de Dios para ti en este tiempo que estás viviendo. Por eso que dice en la Biblia de usted también que hay tiempos de llorar,
Ujú, Siempre yo tengo una palabra que yo siempre la aplico tanto en mi vida como en la vida de mi esposo, porque mi esposo pues ujú, bueno, sí cree en Dios y se ujú. lleva a su manera, pero siempre le digo yo una palabra y yo siempre la salgo creyendo, que todo es temporal. Exacto. Las temporadas, ¿verdad? La misma palabra lo dice, es algo que comienza y tiene su fin. Luego, al finalizar, comience otra y así sucesivamente. Ahora, fíjese bien, la palabra del Señor aquí, ¿verdad? Le está diciendo que cada uno de nosotros, hermano, es muy importante que conozcamos nuestras temporadas. Bueno, hay temporadas, dijo el Señor, ¿verdad? De vida, hay temporadas de muerte. Proceso natural. ¿Verdad? El Señor le habló a, ¿cómo se llama? A Pedro cómo iba a morir. Le habló a Pablo cómo iba a morir. Y ellos lo registraron ahí en las Escrituras, ¿verdad? Lo que el Señor les había mencionado. Hermano, ellos sabían, cada periodo de temporada había un propósito del Señor. Hermano, entonces el Señor está diciendo, es bien importante que usted conozca su propósito en la temporada que está viviendo. Ahora, eso es una condición para entrar al reino de los cielos. Pero cuando el Señor detenga a algunos, se van a refugiar en otras cosas. ¿En qué cosas? Se van a refugiar en lo sobrenatural que trabajó en ellos. Ahora, acuérdese esto, que nosotros no producimos, no somos los productores de milagros. Nosotros somos los canales de los milagros. Nosotros somos vasos que retenemos. ¿El qué? El líquido que tenemos, el agua que retenemos, hermano, el manantial de aguas vivas que retenemos el poder de Dios. Somos vasos, vasos de barro, dice la Escritura. Somos vasos. Hermano, el milagro no opera por nuestra voluntad. Es el Espíritu Santo quien, fíjese, pasa por nosotros para llegar el milagro a otro destino. La profecía no hermano, no es que a mí se me ocurra, ¿verdad? Muchos hacen eso. A mí se me ocurre, ¿verdad? Decir cosas buenas del hermano aquí, porque me cae bien. Y vengo yo y digo, te voy a profetizar. Eso no es así. Es que el Señor va a dar la palabra y el profeta oye. Cuando usted tenga la profecía me va a contar. El profeta oye la palabra que el Señor le está diciendo y él la pronuncia en el idioma de nosotros. Esa es profecía. El profeta mira y lo habla en el idioma de nosotros. El profeta, hermano, oye, mira, hermano, siente y lo habla en el idioma de nosotros. O sea, la profecía no nace de mis sentimientos, no nace de mis pensamientos. Hermano, la profecía, la palabra viene de Dios, fíjese, pasa por nosotros como un instrumento para llegar a su destino. Ese es el propósito, hermanos, de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, la parte profética viene así. Ahora, la parte de los milagros trabaja de la misma manera. Hermano, ¿qué fue lo que hicieron con los apóstoles? Cuando ellos, hermanos, bueno, lo hicieron en muchas ocasiones, que ellos operaban milagros. ¿Qué era lo que hacían? ¿Qué es lo que la gente decía de ellos? Por ahí hay una frase muy interesante en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Decían, dioses semejantes a nosotros han descendido del cielo. ¿Y ellos qué decían? Miradnos, somos de carne y de hueso igual que ustedes. Nosotros no somos dioses, nosotros simplemente hemos creído y quien ha sido
el que ha operado los milagros que decían ellos, fue Jesús, al que ustedes crucificaron, el que murió y resucitó al tercer día. Por él es que éste ha recibido milagros. Ahora, hermanos, más sin embargo, estos personajes aquí, ¿verdad?, se están refugiando, fíjese, se están refugiando en lo sobrenatural que operó. Ahora, lo sobrenatural que opera en uno no es garantía de que somos ciudadanos de la patria celestial. No es garantía. La garantía está, hermano, en que nosotros hagamos la voluntad del Señor. Ahora, una pregunta, ¿verdad? Solamente para enriquecer el mensaje. No la conteste. ¿Conoce usted la voluntad del Señor para su vida? ¿Qué es lo que el Señor quiere que usted, hermanos, haga en esta temporada? Hermanos, dice que estoy sin trabajo. Esta es tu temporada. Hay un propósito de Dios. ¿Lo conoces? ¿Sabes qué es lo que el Señor quiere que tú hagas en esta temporada? Hermano, mire, yo estoy pasando una racha de cosas y me llueve, me moja y me viene esto. Esa es tu temporada. ¿Conoces el propósito de Dios en esa temporada? Hermano, mire, viera que ahorita mire, los trabajos me caen, hermano, y me abunda, y esto se multiplica, hermano, viera lo que me está pasando. Esa es una temporada. ¿Conoces el propósito de Dios que tiene en esa temporada? Hermano, y así podemos mencionar tantas cosas que nos vienen en la vida. Usted tiene que conocer su temporada. Si usted conoce su temporada, puede conocer su propósito. Si usted conoce su propósito, puede conocer la temporada que está viviendo. Hermano, por favor, no menosprecie esta enseñanza, porque esta enseñanza, hermano, le puede dar la entrada a los cielos o lo puede dejar, hermano, afuera del redil del Señor. Pero es que, hermano, pero si yo aquí estoy todos los domingos. Pero es que, hermano, pero yo aquí estoy siempre, he estado del lado del pastor, siempre he sido la mano derecha de él. Bueno, síguela haciendo, pero no te va a servir mucho. Vas a servir a la iglesia, sí, pero para el beneficio personal no te va a servir mucho. Ahora, fíjese bien, pues no se van a pasar del lado izquierdo, hermano, quédense siempre del lado derecho. Dice, sigo leyendo, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces dice aquí, ¿verdad?, el Señor, y entonces les declararé, nunca. Ahora, nunca, fíjese, nunca. Esa palabra nunca, en griego, es la palabra oudepote. Oudepote es la palabra O-U-D-E-P-O-T-E. Oudepote, que significa en ningún tiempo. En ningún tiempo. O sea, el Señor Jesús está diciendo, en ninguna de tus temporadas, que dice después, os conocí. En ninguna temporada os conocí. Esa palabra, os conocí, fíjese, luego dice el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, esa palabra, hacedores de maldad en el griego, es la palabra anomía, A-N-O-M-I-A, anomía, que significa un violador o transgresor de la ley, injusto, ilegal, malicioso. Vamos a armar el versículo nuevamente. Quiere decir, hermanos, que una persona, fíjese bien, una persona que no está haciendo la voluntad de Dios y anda orando y sanando enfermos,
anda orando y expulsando demonios, anda orando y profetizando, y que no conoce, por tanto, por no conocer la voluntad de Dios, y no conoce, hermanos, la temporada que está viviendo, es una persona ilegal para operar milagros, para profetizar y para expulsar demonios y todo lo sobrenatural. Es una persona ilegal. Ahora, ¿cómo nosotros interpretamos lo ilegal? Vamos a lo más común. Usted entra a este país de una forma incorrecta, le dicen usted es ilegal. ¿Y qué otra palabra ocupan para referirse a lo ilegal? Que usted no está autorizado a estar en este país. Está, gracias, ahí lo que mencioné, está violando la ley. Apareció en las noticias que vinieron unas personas, quisieron entrar por la frontera a este país, y cuando entraron a este país, venían de otro país del norte. Cuando entraron, les preguntaron, ¿a qué vienen ustedes? Ah, dijeron ellos, fíjense que nosotros venimos a una marcha que va a haber en tal lugar. Ah, le dijeron, ¿a marchar vienen a eso? ¿A eso vienen ustedes, verdad? Sí, a eso venimos. Pues mírenle, pues a partir de ahora, pónganse aquí. Le tomaron fotos. Ahora présteme los dedos. Le tomaron las huellas de todos los dedos y le dijeron estas palabras: a partir de ahora, usted no está autorizado a entrar a este país. Y ellos dijeron, ¿pero por qué? Pero es que aquí no queremos ese tipo de gente. Así que si usted entra, lo vamos a reconocer como un ilegal y le vamos a aplicar el rigor de la ley. Y se hizo tremenda noticia en esta semana. Ahora, vámonos al término espiritual. Usted tiene que conocer la voluntad de Dios y hacerla. Porque el Señor dice, no solamente los que dicen que la conocen son los que entrarán, sino los que la conocen, que dicen que la conocen, pero que también la hacen. Ahí está la diferencia. O sea, hermanos, tengo yo, ¿verdad?, la amonestación de que tengo que conocer el propósito de Dios para mi vida, en mi temporada, para que una vez que yo lo conozca, pueda yo obrar ese propósito de Dios. A eso se le llama conocer y hacer la voluntad del Señor. Hay hermanos, te voy a decir esto como ejemplo, hay hermanos que son llamados a estar entre los ricos. Ese es el propósito de Dios para ellos. Hay hermanos que Dios los tiene y los está usando en la clase media. Ese es el propósito de Dios para ellos. Hay predicadores, hermanos, que Dios los tiene con la gente más pobre de la tierra. Y ellos están predicando con los dedos salidos, hermano. Y con las uñas largas y negras. Yo los he visto y he estado a la par de ellos. He estado a la par de ellos. Hermano, y uno se siente, hermanos, uno se siente bien especial. Porque hay personas que, hermano, predican, de los que predican riquezas, dicen, bueno, yo no aceptaría un hermano así. Pero es que usted tiene que conocer el propósito de Dios para ellos. Hay hermanos que están ahorita mismo predicando la palabra del Señor y están predicando a escondidas. Y no pueden usar Biblia. Se la tienen que aprender de memoria.
para estar en así una reunión y recitar los versículos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínese, usted no se sabe ese texto. Y es que te me está dando garabato. Juan 3:16. Me hubiera dicho la antes. Hay hermanos que están predicando, ¿sí? Hay hermanos que los están persiguiendo. Y usted aquí, hermano, le picó un zancudo y no quiere venir al culto. Hay que haber comida. ¿No hay pupusa? Ah, no voy. Imagínense. Imagínense. Y nosotros aquí, ¿verdad? Bien rellenitos venimos. Así me gusta el Evangelio. Bueno, espérese. El propósito de Dios para nosotros. Conozca el propósito de Dios para su vida, muévase en esa dirección. Yo tengo un propósito de Dios para mi vida en lo personal. Tengo un propósito de Dios para mi vida en la casa. Tengo un propósito de Dios para aquí en la iglesia. Y ahí estoy. ¿Y usted cómo lo sabe? Mire, yo le pregunto y él me habla y lo conozco. Cualquiera puede venir del hermano y no es el propósito de Dios que estés aquí sentado. ¿Y de ahí quién dice? ¿Quién te confirma eso? ¿Quién te lo garantiza? Miren, la única garantía es que usted busque al Señor personalmente y el Señor le hable a usted personalmente. Y así cualquier tatarata que venga y le diga a usted va a decir, eso el Señor no me lo ha dicho. O usted va a decir, eso el Señor ya me lo dijo y eso es confirmación. Para mí no es nada nuevo. ¿Por qué? Porque usted primero está doblando rodillas para tener la información del Señor a primera mano. Así debemos de hacer todos nosotros, hermano. Tener la información, la voluntad de Dios, hermano, que entre el Señor y mi vida no haya ningún intermediario, sino que la palabra venga directo. Pero eso es cuando nosotros nos sometemos. Pero si usted no se quiere someter, tiene que llamar a fulanito, a la fulanita que llegue a su casa y ore. Y está bien, para eso el Señor los dejó. Pero entre tantos que van, va a ir uno coludo y cachudo, que te va a dejar más turbado que a saber qué. Entonces, es bien importante conocer, hermanos, el propósito de Dios en la temporada de nosotros. Entonces, fíjese, el que anda haciendo milagros, anda orando, profetizando, anda haciendo maravillas, anda echando fuera demonios, anda haciendo, hermano, se está moviendo lo sobrenatural y que no conoce la voluntad de Dios, es una persona que no está autorizada para operar en el Espíritu Santo. Interesante, bien interesante. Vámonos ahora a Mateo 25:12. Ya estamos terminando. 25:12. Entonces en Mateo, hermanos, bueno, leamos este y después hablamos. Mateo 25:12. Aquí es, hermanos, la famosa parábola de las 10 vírgenes, hermanos, las insensatas, las prudentes, hermano, dice el Señor, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Bueno, ya hay dos cosas que el Señor no conoce. ¿Qué es? Otro mayor que Él. ¿Y cuál es la segunda? Y las personas que no conocen. Bueno, podemos decir que conocen, pero más que todo no hacen la voluntad de Él.
Ahora, ¿por qué el Señor se muestra así? ¿Por qué el Señor se muestra así? Pongamos un ejemplo. Va una mujer caminando y se le acerca un hombre. Mire, yo a usted la conozco. ¿Y qué le dice la mujer? Primero va un poquito amable, ¿verdad? Disculpe, ¿verdad? Y después, ¿qué le dice? Yo no lo conozco. ¿Verdad? Yo no lo conozco. ¿Cómo? ¿A dónde me vio? ¿A dónde me conoció? Bueno, y viene y le dice, mire, pero es que yo la vi en tal lugar. Pero y usted, y fíjese, y le empieza a decir cosas que en la vida, que ella las ha hecho, ¿verdad? Le empieza a mencionar lugares que ella ha estado allí. Pero ¿qué le dice ella después? Pero él le sigue diciendo a la muchacha, pero yo a usted no lo conozco. Nunca lo he visto. Entonces viene él y dice, pero mire, pero sentémonos aquí, tomémonos un cafecito para que hablemos. ¿Y qué le dice la muchacha? Vaya pues. Hacer la insistencia para tratar de que me dejen en paz, yo le digo, sí, ahora me acuerdo. Pero la hermana está cediendo, ¿verdad? Está cediendo. Pero ¿cuál sería la respuesta correcta? No, disculpe, lo siento. No, disculpe, lo siento, y él habló, ¿verdad? No lo conozco, punto. Ahora, viene él y le da, pero mire, está bien, no me aceptó el cafecito, aquí está mi número, tome. Y se lo pone en la mano y ella lo agarra y ella llega a la casa. Y al llegar a la casa mira el número del muchacho que le dejó. Ahora, ¿qué haría la muchacha? A ver. Si le gusta, digamos. Yo pienso que en ese caso, bueno, no todo. Yo pienso que no lo conozco, no me importa, no sé qué corazón tiene, tiro la tarjeta a la basura. Oiga, rompe el papelito, lo hace pedazos y no quiero saber nada más y nunca de esta persona. Yo tengo otro también. Le llama a uno, fulano de tal se ganó tal cosa, tal. Disculpe, tío, no, Sí. yo no he hecho eso, Sí. yo no los conozco. Sí. O sea, uno sabe que, entonces, no los conozco, Sí. aunque me estén ofreciendo Ujú. que me he ganado dinero, Sí. o sea, uno sabe que hay una trampa, Sí. no lo conozco y ya. Exacto. Que le hablan bonito, Ujú. y le traen la calle más Sí, sí. no lo conozco. Vamos al otro. Yo te doy un Gracias. ejemplo. Cuando conocí a mi esposo, ahí en el mismo sitio andaba otra persona y me dice, este es mi número y este es mi nombre. Ujú. Me puedes llamar. Vine yo, obtuve mi papel, él estaba así. Ujú. Yo a él no, bueno, Sí. lo conocí por primera vez. Sí. Y cuando esta persona se llama así, y el número de teléfono. Y platicando con él, mira esta persona. No, me lo dio a mí. Y Me se lo lo dio, di a él. no. Pero lo dio. Bueno, la idea es esa, la idea es esa. La idea es esa. Lo iba a hacer pedazos, lo iba a hacer pedazos cuando él me dice, démelo a mí. Y vino él y las manos de él hizo pedazos. Ok, a mí me pasó, gracias, a mí me pasó otro así. Vea, yo me subí al bus, a un bus, y yo había hecho un viaje largo, me subí al bus, y realmente el viaje largo no me sirvió de nada. Y yo iba incómodo y dije, ¿por qué este viaje largo para nada? Y bueno, me molesté con sí mismo, perdí el tiempo, la tarde, bla, 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 y bueno. Y de repente, fíjese, se sentó a la par mía una señora. Y la señora empezó a hablar. Y luego yo dije, bueno, si esta señora que no para de hablar, ¿y qué tanto que habla? Y a mí qué me interesa todo eso. No la conozco, ¿verdad? Entonces, pero insistía hablando, porque el bus todavía no arrancaba, estaba esperando que se llenara y todo eso, y estaba demorando tiempo. Entonces yo dije, bueno, quizás hay un propósito de Dios en esto. Bueno, Señor, revélame algo de esta persona
para ponérselo. Y así la dejo que siga hablando. Y mientras seguía hablando, yo cerré los ojos, me puse a orar en mi mente y el Señor me mostró una visión. Y en ese momento que mostró el Señor, dije, esto era por esto. Este era el propósito de venir a sentarme en este bus después de perder toda la tarde y que este Señor se sentara aquí. Entonces vine yo y le dije, mire, disculpe, le digo, fíjese que mientras usted hablaba, y yo me puse a orar, yo soy creyente y vengo aquí, tengo la Biblia, le digo, me vio la Biblia, usted es cristiano, mire, pues yo también, le digo, bla, bla, bla. Entonces le dije, mire, fíjese que el Señor me mostró una visión, le digo, y es esta, bla, 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 se la puse, y la mujer se soltó en llanto. Me sentí un poco penoso porque hay una mujer llorando a la par mía, no la conozco, y el bus llenándose. Entonces, me dijo, mire, es cierto que bla, 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 bla. Entonces, se sintió ella impactada, yo no, pero se sintió impactada por la palabra que le había puesto la visión y resultó que nos bajamos los dos en la misma parada de buses. Y cuando nos bajamos, vino ella rápido, agarró un papelito y escribió el nombre del teléfono y me dice, mira, aquí está mi teléfono, llame por favor y vaya a llevar a mi casa. Y dice, sí, está bien, le digo, y se fue y cruzó la calle y dije, y me le quedé viendo el papelito, el nombre del teléfono, y yo dije, estas palabras, no las conozco. Ay, mijo, el papel lo rompí. Y ya ves que allá en los países de uno tira la basura por donde quiera, lo tiré. Y dije, no la conozco. Y hasta ahí nomás llegó la historia. Ahora, ¿qué está pasando al Señor? Le están diciendo, Señor, pero fuimos instrumento útil en tu obra. Y no solamente fuimos instrumento útil, sino que fuimos más allá. Fuimos instrumento de lo sobrenatural. Y por medio de nosotros el Espíritu Santo operó milagros, expulsó un demonio, profecía, esto y esto. Y el Señor les va a decir, en ese momento va a romper el papelito. Y así como ustedes y yo dije, no los conozco, discúlpenme. Interesante. ¿Por qué? Porque ustedes violaron un principio de la palabra. Y es de que tienen que conocer el propósito, la temporada, para hacer mi voluntad. Y ahí, hermanos, muchos que no operan milagros y que operan milagros van a caer en esa falta. Muy interesante. Ahora, fíjese, aquí en Mateo 25:12 lo leímos, ¿sí? Sí, ¿verdad? Sí, lo leímos, ¿verdad? Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no conozco. Interesante. Mire, hermano, ¿cuál es el contexto que hay aquí en la parábola de las 10 vírgenes? ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el error aquí, hermano? Veámoslo ahora. ¿Cuál fue el error que hay en las 10 vírgenes? Para que el Señor, hermanos, les diga, no las conozco. Fíjate, no fue ese. Hay muchas faltas, pero hay una en principal. Ahora, fíjese, el dormir espiritual, hermano, ¿cómo lo podemos interpretar? No muerto, tibio, podemos decir tibio. ¿Qué otra palabra podríamos nosotros utilizar para el que está dormido espiritualmente? No está firme, podría ser otra. ¿Qué otra podemos mencionar? Que está desatendido. Distraído, ¿verdad? Distraído. ¿Qué otra? Imagínense, el Señor le dice aquí al hermano, tú estás dormido espiritualmente. Y el hermano se queda, me levanto a las 4 a trabajar. No, espiritualmente. Hermano, ¿qué le está queriendo decir el Señor? Bueno, está desatendido, está distraído. ¿Qué otra cosa más? Bueno, el que está dormido, ¿qué hace? El que está dormido, no hace nada. No está haciendo nada. En lo espiritual no está haciendo nada. Hermano, y podemos mencionar otras palabras, fíjense, Ahora, aquí está diciendo el Señor que había 5 prudentes y 5 insensatas. Las 10 eran vírgenes. Y las 10 esperaban a un señor, a un esposo. Las 10 eran vírgenes. Las 10 esperaban a un esposo. ¿Qué esperaban del esposo? Esperaban casarse con él. Ahora,
las que se quieren casar con él, ¿quiénes son? Los hermanos de la iglesia, no los inconversos. Entonces, esta parábola es para dentro de la iglesia, no afuera de la iglesia. Entonces, dentro de la iglesia, ¿verdad? Todos queremos casarnos con el Señor. En las bodas, ¿verdad? En aquellas bodas, cuando el Señor venga por su iglesia en el rapto. Amén. Ahora, pero dentro de ese grupo, ¿verdad? Dentro de ese grupo, hay cosas o fallas, digámoslo así, hay fallas que son comunes. Por ejemplo, el dormitarse, ¿verdad? ¿Se ha fijado, hay hermanos que hay unos meses que están bien activos y llenos de fe? Y hay otros meses que andan arrastrando los pies, ¿no? Hay otros meses que están robustos en lo espiritual, hay otros meses que quieren dejar la toalla. Nos pasa a todos, es común en todos. Pero ¿qué otra falta se dieron a estas 10 vírgenes? Que como el Señor iba a venir a la medianoche, es decir, el Señor iba a venir en el tiempo de la oscuridad, en el tiempo donde ya no hay luz. Entonces era necesario que ellas, ¿verdad?, en primer lugar, velaran. ¿Qué otra cosa más? Tuvieran lámparas. ¿Y las lámparas en la Biblia qué representa? Dice la Biblia en el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, la lámpara representa, ¿verdad?, no cargar la Biblia, representa el conocimiento que tenemos de las Escrituras. Es bien importante que usted conozca la palabra de Dios. Amén. Es bien importante que usted crezca en el conocimiento. ¿Verdad? Usted sabía que hace 2 años que era Padre, Hijo y Espíritu Santo y hasta ahí nomás. Y no puede ser que después de 3 años usted siga creyendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy vamos a crecer en más, vamos a conocer de los ángeles, vamos a conocer del Espíritu, de la obra del Espíritu Santo. El conocimiento tiene que ir creciendo, es bien fundamental. Ahora, aparte de las lámparas, ¿qué otra cosa era importante que ellas tuvieran? En las lámparas, el aceite. ¿Y el aceite qué representa? 2 cosas, la palabra y el Espíritu Santo nunca se contradicen, van siempre juntos de la mano. El creyente con la palabra no va a ir muy lejos. El creyente tiene que conocer la palabra y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y aquí dice la Biblia que las prudentes tenían aceite, pero las imprudentes o insensatas, ¿a qué le decimos nosotros insensato? Necio, insensato, muchacho, no vengas con esa ropa, necio que eres, ponete la otra. Ahora, ellos son personas insensatas que no quieren apartar, quieren desmembrar el Espíritu Santo de la palabra de Dios. Y aquí el Señor les dice, 5 insensatas que no tenían aceite. Vino el Señor y necesitaban el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué es? Es el guiador, el consolador. Necesitaban la dirección del Espíritu Santo y como no tenían aceite, se quedaron. Se quedaron. ¿Y qué es lo que dijeron ellas? A los que tenían el aceite, danos del aceite vosotros. Y ellos dijeron, no, este aceite es para mí, tú conseguiste el tuyo. Y fueron donde el Señor y les dijo, ¿qué palabra le dijo el Señor? No las conozco a ustedes, de la misma manera. No las conozco. Yo no quiero, cuando el hombre le estaba diciendo a la muchacha, pero yo la conozco, pero yo la conozco. Y la muchacha dice, mire, dejemos de hablar. Ya le dije, no lo conozco, se acabó. El Señor está usando la misma técnica. No las conozco, se acabó. Hermano, leamos ahora Lucas 13, 25 y terminamos con esta cita. Lucas 13, 25. Aquí, hermano, es donde el Señor habla sobre la puerta angosta. Lucas 13, 25.
Cuando lo tengas puedes decir amén. Bien, dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Dos cosas que el Señor no conoce. Uno más alto que Él y el otro que es las personas que no hacen la voluntad del Señor. Y si alguien le dice, ¿qué es hacer la voluntad del Señor? ¿Qué le respondería a usted? ¿Qué le respondería a usted? Conoce el propósito de Dios para tu vida. Cuando nosotros evangelizamos, y se acuerda, vea, si usted un día lo hizo, los tratados, aquellos tratados viejitos, ¿qué decían ahí en la portada de ese tratadito? ¿Conoces cuál es el propósito de Dios para tu vida? Así comenzaban los tratados. ¿Conoces el propósito de Dios para tu vida? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabes que Dios tiene un propósito para ti? Y el inconverso dice, ¿para mí? ¿Cuál? Bueno, en primer lugar, limpiarte de tus pecados, salvarte por medio de la muerte de Él, darte vida eterna, darte las promesas que están en su palabra y que tú vivas para Él. Y ahí comienza usted a evangelizarlo. ¿Y de dónde comenzó? Comenzó en darle a conocer el propósito de Dios para un inconverso. Si alguien se ha caído, ¿verdad? Se ha caído de la gracia de Dios, se apartó de la gracia de Dios, ¿cómo comienza usted a traerlo nuevamente al redil? ¿Sabes que tú te apartaste? Pero hay un propósito de Dios en tu vida. Y es de que Él es fiel a su promesa y Él quiere que tú regreses. Y el que se ha apartado dice, no, ya el Señor ya no me está limpiando, yo ya me enlodé, ya no que... Yo respeto al Señor, pero no, yo ya no vuelvo a la iglesia. Es que es imposible, yo ya traté y no, yo de aquí no salgo. ¿Y viene usted qué hace? Comienza a mostrarle, ¿verdad?, los juicios de Dios. ¿Qué comienza usted a mostrarle? Mira, ya el Señor te va a arrancar las orejas, los ojos, te va a torturar. ¿Cómo comienza usted a hablarle? Comienza a hablarle del amor de Dios. Porque esa persona no necesita los juicios. ¿Necesita qué cosa? Amor de Dios. ¿Verdad? Los juicios vienen allá en Apocalipsis, pero ellos necesitan el amor de Dios. Hermano, por eso fue que allá aquellos discípulos, y termino con esto, cuando, los discípulos le dijeron al Señor, Señor, ¿querés que oremos y que el cielo caiga fuego y los consuma a todos ellos? Y el Señor, ¿qué les dijo? Ustedes están fogosos, ¿verdad? ¿Qué les dijo el Señor? No, ustedes no conocen la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque esa misma ciudad, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿qué iba a pasar? Se iban a convertir con el mensaje de los discípulos del Señor. Bien curioso, la misma ciudad que el Señor detuvo a su discipulado que no cayera fuego del cielo como juicio, esa misma ciudad, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos, se convirtieron mucha gente. Había un propósito de Dios detrás de todo eso. Entonces, hermano, en cada cosa que usted hable del Señor, usted puede comenzar, y usted dice, ay, ¿cómo comienzo? Comience conociendo el propósito, y ahí va a llegar al final. Amén. Pongamos de pie entonces, hermano, en esta hora. Gracias, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor amado, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te rogamos, Señor amado, que sea tu palabra, exhortándonos, amonestándonos, edificándonos, consolándonos, Señor, para poder prestarle atención
al propósito que tú tienes en cada uno de nosotros, en mi vida. Señor, ¿qué propósito tienes para mí? De consolar, de ayudar, de empujar, de animar, de traer, de hacer esto o de hacerlo aquello, de hablar, de cualquier propósito, Señor, que tú tienes para mi vida en esta temporada. Te ruego que tú me la des a conocer, Señor, que yo pueda hacerlo con alegría. Y aunque otros vengan y quieran confundirme o criticarme por lo que estoy haciendo, Señor, enséñame a pararme firme en la voluntad tuya y a no moverme, porque el enemigo va a estar, y sí va a estar interesado en que yo me aparte de tu voluntad. Pero, Señor amado, ayúdame a comprenderla, ayúdame a aferrarme a ella, Señor, ayúdame a depender de ti, Señor amado, que cada palabra que tú envías a mi vida sea una palabra para reforzar esa voluntad, ese propósito que tú tienes en mi vida en cada temporada. Tus propósitos, Señor amado, son afines a cada temporada. Tus propósitos, Señor amado, dependen de cada temporada en la cual tú me haces vivir, me haces transitar en esta vida. Señor, permite que tu misericordia, Señor amado, sea sobre mi vida, y que si tú en algún momento, Señor, me vas a utilizar en lo sobrenatural, amén, Señor, porque será tu propósito, pero que yo siempre, Señor amado, me mantenga firme en el propósito, Señor amado, de hacer tu voluntad y de no apartarme de ella. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.